Muy bien, buenas tardes, buenas noches. Ya a esta hora en Chile ya son las 6:34. Quiero agradecer la participación de todos y haber atendido a esta convocatoria, básicamente porque nos mueve ahora mismo quizás un poco más concientizados por todo esto que está ocurriendo a nivel global. Y creo que nos mueve algo en común, que es el cuidado con el medio ambiente, el cuidado mutuo incluso, y tendemos a ser un poco más participativos en el hecho de tomar decisiones con todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y nuestra responsabilidad como actores en la toma de decisiones de esto, porque al final cada uno decide las condiciones de vida y qué es lo que ofrece mejor calidad de vida para cada uno de nosotros. Entonces nos hemos reunido, Carolina y yo, en este espacio, justamente para compartir algunos aspectos que son relevantes en esta área de conocimiento. Muy bien. Y como les compartía, es un tema que ya se vuelve cada vez de interés para muchos, no solamente para los actores de la industria. Entonces, les quiero dar la bienvenida nuevamente a disfrutar de este espacio que tratará de ser de acuerdo a lo planificado con 30 minutos de esta charla, interacción de estos contenidos y posteriormente al final dispondremos de unos 10-12 minutos para preguntas, inquietudes que ustedes puedan tener al respecto y que a la vez igual de manera cercana nos puedan compartir qué tan envueltos han estado ustedes en cada uno de sus entornos frente a estos temas que vamos a tratar hoy. Tengo conmigo a Carolina Iriart, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, consultora senior en vivienda y territorio, con interés en la sustentabilidad en todos sus aspectos. Se declara súper fan de la tecnología y por eso se encuentra desarrollando su carrera online. Le motiva ayudar a las personas a lograr sus objetivos en cuanto a habitabilidad y por eso comparten sus redes sociales contenidos que aportan a este crecimiento. Y por mi parte, su servidora, Geraldine Volcanes, soy profesional de la Ingeniería en Construcción de Obras Civiles, venezolana, egresada de la Universidad de los Andes, con especialización en gestión de proyectos y rehabilitación. También he tenido trayectoria profesional en torno a la planificación, ejecución de proyectos de edificación, auditorías de contratación pública y mi experiencia más reciente en la docencia universitaria. También me interesa toda la transformación de la enseñanza, todo lo que estamos viviendo ahora. Me interesan los temas de innovación y siempre trato de implementar en mis proyectos un enfoque disruptivo y abierto a estrategias que se apoyen en el trabajo en equipo. Así que encantada de tenerlos acá. Como les expliqué, si igual me ven al final con unas gafas un poco llamativas, es porque voy a dar una pauta de que ya estamos culminando nuestro periodo de explicación, entonces es una manera sutil que igual les transmito para que ustedes lo hagan en sus webinars, para ir midiendo un poco el tiempo nomás, y es como también, y para que se despierten también, ven viendo una cara graciosa es lo más lógico, ¿no? Bueno, entonces con todo esto yo les voy a compartir acá. Pero pon que los vean, no los peguen. Yo veo a varios que tienen sus cámaras. Soy Yasmina, ¿me ves? Sí, Yasmina. sí. Aquí la te veo. arquitecta Talisa, mi hija. Ah, ok, está bien. Aquí está. Gracias. Muy bien, aquí la tenemos. Veo a Laura, a Talisa, Mónica, Karen, Daisy. A Kena le veo una foto de perfil. Muy bien. Entonces, yo voy a dar paso acá.
Hola, soy Yasmina, pero ahora con mi hija, la arquitecta Talisa. Ah, muy bien, bienvenida. Sí, gracias. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. ¿Compartida? Sí, la vemos. Muy bien. No la totalidad, se ve con la banda al lado. Acá Ahí estamos. sí. Perfecto. Entonces, dando inicio a este espacio, en principio le voy a pedir a las personas que pueden silenciar el micrófono, porque al final vamos a dar espacio para comentar. Entonces, Carolina, yo quiero que nos comentes qué es esto de la vivienda sustentable, cómo ha venido evolucionando o cómo es que está interviniendo en este momento crucial de nuestro ordenamiento territorial, todo el desarrollo actualmente. Quiero saber si se escucha con eco. ¿Yo también? ¿Escuchan con eco? Tú no. Ya, Pero vamos a ver aquí. Ya. Silencien cada persona tiene que silenciar su micrófono para que no se acople todo eso. Bueno, yo les doy las buenas tardes, también los saludo, les doy las gracias también a Geraldine por este espacio que se abre para que podamos conocer algunas cosas que quizás se saben un poco, pero no se saben tanto, entonces está bien ponerlas sobre la mesa para que las podamos discutir un poco y podamos enfocarnos en hacer un cambio paradigmático, porque hemos estado llevando una vida planetaria muy del baby boomer, muy agresiva, muy de crecer, y después de a propósito de esta pandemia en la que todavía estamos sumergidos, nos queda claro que nosotros somos seres que estamos en la naturaleza, nuestra vida está en la naturaleza está con nosotros, en nosotros, no fuera de nosotros, y no es un mero telón de fondo. Entonces no se trata simplemente de crecer, arrasar, porque así no funciona la cosa. La cosa es, si uno se dedica 2 minutos a ver cómo funciona la naturaleza, el universo, en donde estamos insertos, aun cuando somos la especie más estrafalaria, nos damos cuenta que el crecimiento llega a un punto y de ahí en adelante hay una madurez, hay un esplendor, como sacar a luz. Entonces, hay que cambiar el punto de vista para poder tener una vida más armoniosa, que sea respetuosa. Entonces, dado este punto de partida con el que yo me sitúo como persona y como profesional, quiero decir que lo sustentable para mí, aunque yo lo veo como algo que involucra todos los puntos, la accesibilidad tiene que ser sustentable, la economía tiene que ser sustentable, la naturaleza, los procesos económicos, los procesos industriales tienen que ser sustentables, pero yo me enfoco con mayor profundidad lo sustentable en forma pasiva. Me interesa lo pasivo porque a propósito de lo pasivo es que nosotros podemos aprovechar la energía, los materiales, la naturaleza, el tiempo, de un modo inteligente y de un modo en que nos entreguen el máximo sin tener que pedirle nada extra. Y a propósito de esa maximización pasiva, podemos incorporar otras tecnologías activas que van a hacer que esa eficiencia sea mejor, sea más beneficiosa, con menor gasto y con ahorros que finalmente a uno, como aterrizando esto, a uno como usuario, como dueño de una casa, como administrador de un presupuesto, le interesa pagar menos en las cuentas. Le interesa, ¿me entiende? Entonces, si lo vamos a aterrizar, aterricémoslo al bolsillo también. Que salgan las cuentas más bajas, fin. Pero que todo eso esté inserto en una unidad de
de sustentabilidad. Entonces, para explicar un poco cómo tengo estructurado esto, yo tengo 4 slides. O sea, primero quiero hablar de por qué es sustentable, que ya se los expliqué, y quiero hacer el distingo entre tecnologías sustentables, activas y pasivas. Las pasivas son las que reducen la demanda energética, es decir, tengo un proyecto, aterrizándolo a la arquitectura, tengo un proyecto de casa que está bien orientado con una maximización de la luz, una maximización de la temperatura del sol que viene a mi casa, entonces prendo la luz más tarde y reduzco el uso de la luz hasta lo más tarde posible y la calefacciono lo más tarde posible también porque hay un calor como inercia térmica dentro que hace que yo tenga que prender la estufa más tarde, o sea, ahorro plata. Le pido menos al medio. Tiene que ver con un tema también de propia educación y de generar un hábito, entonces. Sí, pero si tú tienes una casa oscura, necesariamente vas a tener que encender la luz. Si tienes una casa húmeda, necesariamente vas a tener que poner una estufa, aunque sean las 12 del día. Entonces, por eso que lo pasivo es importante incorporarlo al principio. Y en cambio lo activo son procesos que proveen de energía extra. Por ejemplo, usan también procesos de transformación e instalaciones técnicas. Y uno puede verlo en los paneles fotovoltaicos, en los molinos, en los colectores solares, etcétera. Todo ello es sustentable, es limpio, pero provee de energía extra. No hace que se reduzca la demanda energética propiamente tal, sino que inserta. Correcto. Entonces, después de eso creo que es importante darnos cuenta de estos 2 puntos que voy a nombrar ahora, que son las políticas públicas, como municipalidad, normativa, y luego la industria. Los voy a hacer como muy breve, muy por encima, porque no es el tema puntual, pero claramente en las políticas públicas, la normativa, todo, no es realmente, o sea, hace falta hace falta más ojo, son insuficientes, son muy puntuales, realmente no están enfocadas a una trazabilidad de lo que se ha hecho con la industria. Ahora, por ejemplo, en Chile hay una certificación que se llama Certificación Vivienda Sustentable, que es nacional y es voluntaria. Entonces, claro, apunta a que tengamos una construcción sustentable, pero estamos en los primeros pasos recién. Esa es voluntaria, solo rige para el territorio nacional. Hay otras como la certificación LEED, que es también para qué tan verde eres en el uso del edificio. Son caras, si tú quieres tener una casa con certificación LEED, imposible. En fin, o sea, hay protección de ciertas zonas específicas. Con la normativa municipal te pide impacto ambiental si vas a construir tu casa en un lugar donde es zona protegida, pero también sabemos que hay desagües en los humedales. O sea, es como por eso es importante armar un tema de la conciencia, porque las políticas no van a cambiar mientras la conciencia, la opinión pública no cambie. No es al revés, no es que las leyes vengan hacia nosotros promovemos eso. Luego en la industria, esto es, yo les voy a dar algunos datos que son bastante significativos. La industria de la construcción a nivel mundial consume el 50% de los recursos naturales, no es poco. La mitad de lo que se consume en el mundo lo consume la industria de la construcción. Genera el 50% de los residuos, genera 1/3 de los desechos sólidos, se producen por la construcción, y además consume el 9% del agua que se usa. Ese 9% del agua se usa solo en fabricar el hormigón o concreto. Estamos hablando de 16,6 kilómetros cúbicos de agua solo para fabricar el concreto.
no sabemos cuánto del ladrillo, no sabemos, bueno, las mineras secan los ríos, en fin. Mi idea no es demonizar la industria, pero sí es darnos cuenta de cuánto estamos consumiendo como especie para propiciar nuevas tecnologías, para propiciar innovación en la construcción, y que podamos elegir materiales, sepamos cuáles son esos materiales, y los elijamos a favor de nosotros, a favor del medio, a favor de la industria también, si todos tienen que salir beneficiados. Y en ese sentido, por ejemplo, les quiero comentar que en la industria de la construcción no existe, como en algunas partes de la industria alimentaria, trazabilidad de cómo es que se fabrican los materiales. O sea, yo si quiero construir mi casa de hormigón armado, elijo el saco de cemento más barato, punto. No es que diga, no, este tiene trazabilidad y tiene un sello verde y sabemos que sus aguas han sido tratadas de esta manera y la huella de carbono la compensó de este modo. Ni idea, porque no existe. Entonces, hay ciertos materiales como la madera, por ejemplo, que uno podría tener una trazabilidad porque sabe que proceden de Louisiana Pacific, que tienen bosques manejados. Hay cosas, pero no todas. Entonces, con eso yo te quiero decir que es importante que nos hagamos conscientes, y creo que aquí es súper importante el tema de cómo estamos educando a las futuras generaciones, cómo van ellos a poder insertar desde el principio, porque hacer una casa sustentable es desde el primer momento, después le puedes aplicar cosas como parches, pero en el fondo para que sea verdadero tiene que ser desde el minuto uno. Entonces, ¿cómo es que los estudiantes que van a ser luego los arquitectos, luego los ingenieros, luego los constructores, luego los dueños de las empresas van a tener esta conciencia metida en su cabeza? Van a ser los políticos. ¿Cómo es que ellos van a lograr que este cambio de paradigma nos beneficie a todos? Y creo que ahí es súper importante una innovación en el currículum para que vayamos de la mano con esto. Yo Sí. considero que lo que te decía, la coordenada sustentable va al principio sí o sí. Después lo que digo es que hay que conocer qué existe y qué ha existido. Hay muchos modelos que no por antiguos son obsoletos. Hay muchos materiales que se han usado desde muchos años, el bambú, el barro, la paja, muchas cosas que si hay un rescate de esa historia, se puede innovar y hacerlos trabajar en forma moderna, se puede hacer. El adobe hoy en día se está haciendo con una estructura de madera interior sismo resistente, que es sumamente sustentable. Por otro lado, considero que la accesibilidad universal tiene que estar incorporada también. Hay que pensarla, hay que resolverla, pero hay que ponerse en ese pie también. Y todo esto con el objetivo del cambio paradigmático. Sí, justamente lo que viene comentando Carolina va muy enlazado a cuáles son los actores que intervienen en todo este tema de la construcción sustentable. Y no cabe descartar el papel de la academia en esto. Entonces, un eje articulador que viene a aportar a la industria viene desde la academia, sin duda. Entonces, ¿cómo intervienen? Desde la academia, a ver, entendiendo que, por ejemplo, hay desde un pequeño análisis, empecé a ver cómo está propuesta la malla curricular en algunas universidades reconocidas en Chile, por ejemplo, no solamente desde la importancia que tenga el programa, sino viendo cuál es el máximo, o sea, hay unos criterios según el rector o el garante de la calidad, que es el Consejo Nacional de Acreditaciones. Digamos, cada país tiene un rector correspondiente y en este caso el CNA es quien otorga una acreditación a las instituciones y te dicen, bueno, tu programa es hábil para ser vigente en un proceso de calidad de 3 años, 4 años, 6 años. Entonces, estos
estos centros o instituciones que pongo acá de ejemplo son tomados directamente de los que están vigentes y los que más tienen años de acreditación. Y en los extremos coloco ejemplos como son otras universidades destacadas como la UNAM y la Pontificia Bolivariana de Colombia. Entonces, si quiero citar cuál es el rigor que tiene la construcción sustentable en las mallas académicas, digamos, no encuentro con mucha certeza, sino son ambiguos, dado que solo la malla curricular me permite ver, digamos, el nombre de la asignatura. Si ustedes quisieran hacer una revisión más a fondo de lo que, por ejemplo, estoy citando de que ustedes quieren que sus hijos estudien algo relacionado a esto, pero quiere que tengan más énfasis en ciertas áreas de la arquitectura, entonces, porque ustedes quieren que de cierta manera, o ya a una edad correspondiente, ya el joven tiene suficiente pensamiento crítico como para discernir qué programa o qué institución le viene mejor. Sin embargo, claro, encontramos fue una variabilidad en qué tan temprano son sugeridos estos conocimientos en la etapa de formación. Entonces, hay conocimientos del área que son insertos desde el 5º semestre y hasta el 9º. Entonces, comentando con Carolina, hemos como, en esto de la reflexión, es que es conveniente que estos términos se traten ya en el ciclo profesional, o sea, ya en los últimos 3 semestres, porque es ya cuando el estudiante tiene una madurez de todos los elementos que a nivel de gestión tiene que aportar para poder llevar a cabo un proyecto de esta magnitud. Entonces, también otro aporte, las universidades conservan, digamos, más explícito en su perfil de egreso qué énfasis o qué enfoque le da el programa. Entonces, en muy pocos perfiles de egreso, encuentro aquí un poquitito de back off. Alguien, por favor, silencie su micrófono y al final le damos espacio. Sí que el hecho central es desarrollar proyectos, pero con esto del cuidado del impacto ambiental. Entonces, pero así parezca un poco ambiguo, que no sabemos con certeza el alcance de los contenidos, también hay otros entornos en los que la academia participa como articulador de la industria. Y es justamente desde la investigación pura, investigación y desarrollo, o mejor conocido también como proyectos de I+D+I, sacan estos conocimientos a simposios o congresos de carácter internacional, donde justamente integran todos los avances que pueden haber tenido en desarrollos propios de sus laboratorios, porque los congresos son espacios no solamente para hacer lucro o esto, sino son espacios de compartir experiencias demostrables, porque justamente lo que se desea es también masificar estos logros a nivel de investigación y desarrollo. Entonces, algunos ejemplos relevantes que les puedo mostrar son en el caso de Brasil, el 8º Congreso de Arquitectura y Construcción de Terra Brasil, que ellos buscan mucho el empoderamiento de las comunidades rurales. También otro proyecto interesantísimo, que esto es una convocatoria que es todos los años, el Simposio Internacional Cohabitat, ellos hacen un prototipo de vivienda sustentable y generalmente con unos criterios bien definidos al inicio de cada ay, me retrocedí aquí. Quería mostrarles también como una pequeña línea de tiempo en qué otros países han sido relevantes o ha sido realmente el interés de algunas universidades en integrar estos conocimientos e ir actualizando en temas de vivienda sustentable. Entonces, desde el 2011 he visto con frecuencia cómo organizan estos eventos
desde, por ejemplo, en Panamá, en Chile, tenemos 2 eventos, o mejor dicho, 2 universidades, en este caso la Católica de Temuco, y acá, permítame mover esto por acá. También está este otro proyecto, Sustainable Build, que a nivel internacional también tienen una agenda de 10 eventos al año y planifican varias sedes a nivel internacional. Entonces, que sepan que hay un interés en otras regiones también de proponer ciertos prototipos o ciertas soluciones en este sentido, ¿no? Que no es solo lo insuficiente que podemos dejar de ver en Internet porque no podamos profundizar el contenido de las mallas curriculares, pero en otros términos sí podemos encontrar más información. Entonces, en esta decisión de que el aporte que tiene la universidad o incluso la misma industria de generar proyectos de investigación y desarrollo, están las nuevas tecnologías de materiales. Entonces, Carolina, ¿qué experiencias tienes o qué aportes hay relevantes en torno a este desconocimiento? Porque hay desconocimiento en el área. Ahí estamos. Hay desconocimiento porque también hay comodidad, como la industria y por lo tanto, la industria es también como junto con el que propone los materiales, se proponen materiales y la industria crece en ese sentido. Entonces, hay una comodidad que es la que es por uso, por mucho tiempo usar y usar una misma forma. Entonces, introducir materiales nuevos es un tema un poquito complejo, porque también hay una mentalidad de lo prefabricado como algo de baja calidad, lo que no es real. Hay prefabricados de baja calidad, sí, pero hay prefabricados de altísima calidad. Por lo tanto, eso también es parte del cambio de paradigma, como darse cuenta que hay materiales que son nuevos en el mercado, relativamente nuevos, que funcionan desde lo prefabricado y que tienen una tecnología térmica superior. Eso si es que lo queremos hacer industrializado, que es súper bueno porque avanzas, porque cubres una demanda rápido, pero también hay otros materiales que son más artesanales en su forma de hacerse, de fabricar y de construir, como los fardos de paja y el adobe, se demoran más, es más artesanal, no puedes cubrir una gran demanda, a no ser que hagas un tipo de innovación determinada. Creo que hay una fábrica de ladrillos de adobe en Brasil, pero no conozco tanto el tema porque yo no trabajo mucho con ese tipo de material. Pero es básicamente un desconocimiento, entonces, por comodidad, porque no hay una información, porque no está a la mano tampoco la información. Entonces, pero existe la forma de hacerlo, existe la forma de irse. Por eso es bueno hacer este tipo de cosas y armar masa crítica que se decida a incorporar la sustentabilidad en forma pasiva desde el inicio, porque después va a poner en forma activa y no va a ser tan eficiente. Claro, entonces no tiene mucho sentido ocultar la información que es técnica y puede ser sencilla para el consumidor final. No llega nomás, pues como, no sé, por ejemplo, yo he trabajado mucho con panel SIP y la gente es como, oye, ¿puedes hacer una casa con eso? Solo yo lo había visto solo en segundos pisos. Es un material bastante antiguo, o sea, la primera vez que hubo un invento de este tipo fue Frank Lloyd Wright y no le resultó, que era un sándwich con poliestireno expandido de alta densidad con terciado. Y no le resultó que existía el terciado y se le desarmaba el terciado. Es como que el trabajo del terciado no es homogéneo. Claro. Luego apareció el panel, el tablero OSB, y con eso funciona impecable. Es estructural, es altamente térmico, es sismorresistente, o sea, es industrializado.
Y lo empezaron a usar después del terremoto de Kobe en Japón, y eso fue el 90 y tanto, no me acuerdo, o el 2000 y tanto. O sea, lleva muchos años en el mercado y la gente cree que, al menos en Chile, que solo se usa para los segundos pisos. Hay experimentos de hasta 6 pisos y no se caen en laboratorios que prueban terremotos. Hay acá en Chile también un edificio prototipo con estructura íntegra de madera. Para nosotros es un temazo que las cosas no se caigan porque como tiembla todo el tiempo. Sí. Y hasta ahora funciona impecable porque son materiales que son muy dúctiles en el sentido de aprovechar muy bien las cargas y la energía que se produce con un terremoto. Se mueven, pero no se caen. Claro, y estos aspectos que son fundamentales a la hora de la construcción de una vivienda pasiva. Coméntanos un poco más de esto. Bueno, como es un tema bastante, puede ser muy largo, es muy profundo, también tiene un montón de aristas porque tiene un proyecto de arquitectura y también tiene mucha tecnología y tiene varias cosas, pero quiero hacerlo rápido y fácil en la mente, y por eso dije, ya, son 6 puntos que puedo tomar en cuenta, me quedo en la cabeza con 6. Entonces, siguiendo estos 6 puntos, es bueno que para empezar una casa sustentable se tenga súper claro que es una unidad, Uno después le puede ir adicionando partes, la puede agrandar, la puede ampliar de manera poco invasiva en el terreno y poco invasiva para el hogar, pero siempre, como fue pensada como una unidad, va a funcionar como una unidad. Entonces, primero el proyecto de arquitectura debe estar enfocado en reunir los principios de sustentabilidad en forma pasiva y elegir los materiales acorde a ella. Esto no quita, por supuesto, más bien se suma, se adiciona al proyecto de arquitectura con las coordenadas propias de la arquitectura. Esta es una coordenada más, pero va al principio. Correcto. El segundo punto es que cuando la proyectas, esta idea arquitectónica se junta con los materiales, generar el menor impacto posible en el lugar donde va a ser emplazado, donde tú pones una casa específica y siempre va a haber un entorno de naturaleza que se va a ver afectado. A veces uno no lo ve, pero debajo de los árboles hay un sotobosque, que hay millones de cositas chiquititas que son parte de este ecosistema, que funcionan todas en unidad, y después resulta que tenemos un drama porque hay una plaga en no sé dónde, porque el sotobosque de acá fue alterado. Entonces, no impacto posible, súper bueno. Después, hay que obtener el mejor aprovechamiento del sol. Pasivamente, vamos a tener una casa mejor aislada, con mayor luminosidad, y esto va íntimamente ligado con el proyecto de ventanas, porque el proyecto de ventanas además va a estar íntimamente ligado con el proyecto de ventilación, por eso es una unidad. Entonces, la orientación es muy importante. Ojalá los espacios como el living, comedor, el estar, los dormitorios hacia el norte, los dormitorios ojalá nororiente, la cocina, la despensa, el lugar del lavado, al sur. Son cosas que gasto 0 y 100% de aprovechamiento energético. Después hay que tener una orientación adecuada con respecto al viento y a las corrientes de aire. Esto porque es súper importante que en una casa no haya humedad interior, porque es muy tóxica para la salud. Con un buen proyecto de ventilación pasiva, que es cuando se produce la ventilación cruzada, se va toda la interna. Porque cuando hay ventilación cruzada es cuando en el fondo produzco una corriente de aire. Entonces tengo una ventana que la abro hacia el calor, por ejemplo, con una ventana pequeña que abro hacia el sur, hacia el frío. Y ahí se produce un cambio de presión y corre el aire, y no pongo ni un ventilador. Entonces eso va a producir menor gasto energético en el hogar, y voy a enchufar menos cosas, me va a costar más barato. Y es 0 gasto, o sea, es cosa de pensarlo al principio. Después tenemos un buen proyecto de ventanas que tiene que ver con las corrientes de aire, y bueno, la corriente de aire predominante también es muy importante tenerla en cuenta porque
A veces tú proyectas tu casa muy bonita, te vas al quincho y en mitad del asado llega el olor de la fosa séptica, de la ventilación. Entonces hay que saber para dónde corre el viento para que no te entorpezca. Ya, bueno, el proyecto de ventana está incluido en esto que estoy diciendo. Y lo otro que es súper importante es una eficiente gestión de residuos o basuras, porque mientras menos escombros, ojalá no hayan escombros, en casas prefabricadas no hay escombros, hay basuras. Eso quiere decir que hay una alta eficiencia en la construcción, en la ubicación de los materiales, en el proyecto de arquitectura que se hizo según medidas. Todo eso es importante hacerlo en el primer minuto con un Excel, te vas a dar cuenta cómo se bajan los costos de la construcción en un porcentaje importante. Minimizas transporte incluso. Minimizas transporte, eso es súper importante en la huella de carbono, en la emisión de CO2, y si yo privilegio faenas secas, que haya poca agua, poco cemento, utilizar fierro solo en las fundaciones, todo lo demás se puede solucionar estructuralmente con madera, y en lo posible ver si es que hay alguna trazabilidad en los materiales que vas a usar. Por supuesto. Esto ya como, ok. Ah, y los casos de éxito. Coméntanos brevemente cuáles son esos o casos de incluso lecciones aprendidas, las mejores prácticas que has tenido en tu desempeño. Mira, esta slide yo pongo aquí algunas casas que yo he construido 100% pasivas, sustentablemente pasivas, pensando siempre en la maximización de la luz, en la maximización de la temperatura, lo que les conté recién. Puse algunas fotos, tengo montones de casas, en fin, puse algunas que eran como las más bonitas, y les puedo contar que acá podemos ver que son casas prefabricadas, fueron hechas con panel SIP, que es estructural, que es altamente térmico. Hasta el día de hoy en el mercado no existe un material industrializado que sea más térmico que él. Produce ahorros de hasta 7 veces en calefacción y en aire acondicionado. Son sismos resistentes, son ignífugos, tienen poca mantención en el tiempo, porque como está todo pensado en el tema de aprovechar al máximo la energía que te provee la naturaleza, todo trabaja con el mínimo esfuerzo, tal como trabaja todo sistema en el universo, la ley del mínimo esfuerzo. La faena no tiene escombros, es muy limpia, es muy rápida. En un camión tú puedes trasladar toda tu casa en una sola ida de camión. Las terminaciones son más lentas, pero el esqueleto, la parte fundamental de la casa, en 10 días puedes parar 100 metros cuadrados. O sea, muy rápido, muy fácil. Y han sido experiencias muy buenas. Han tenido muy buena post-vida, post-venta. No hay problema ahí. Y todo esto está asociado, por supuesto, al proyecto de arquitectura, porque en el fondo tú ves ese espacio lo da el proyecto de arquitectura. Claro, no, y es un choque total de la idea inicial de las personas, que muchas veces vienen con esta preconcepción de que las casas típicamente, un proyecto dura 3 semanas, 4 o 5 semanas, y si te dicen te la voy a entregar en 10 días, es como que, uy, no, esta casa se me va a caer. Ojo que es la obra gruesa. La obra gruesa, después uno tiene que hacer las terminaciones, todo eso es mucho más lento, pero ya te ahorraste una cantidad de tiempo en levantar tu casa y dejarla lista para empezar a terminarla. Lo otro importante, sustentablemente, que hay que tener en cuenta en qué lugar está emplazada tu casa, en qué lugar geográfico. O sea, si yo voy a estar en Valdivia, que es una zona en Chile donde llueve mucho y cada vez que se pone a llover, llueve 7 días seguidos sin parar, no voy a hacer techo plano. Te vas a inundar. O sea, eso va a pasar. Te vas a inundar. Entonces, ¿dónde es que quieres una casa mediterránea? ¿En la mitad del lugar donde más llueve en Chile? No puede. Entonces, hay que sacarse algunas ideas
que son muy lindas y funcionan muy bien en ciertos lugares y en otros no. No puedo tener techo plano en la nieve tampoco. O sea, la estructura que tendría que ponerle a ese techo es como, olvídalo, absurdo. El peso del agua, el agua es acumulativa. Bueno, hay otras cosas que también se hacen para que una casa sea sustentable. Se separan aguas grises de negras. Se hace un proyecto de paisajismo que apoye la toma de calor y la toma de ventilación. Hay hartas otras cosas de las que podríamos hablar, pero el tiempo se nos acaba. Se nos acaba. Vamos a cerrar acá la presentación. Yo quiero aprovechar este espacio para invitar a todos los presentes a que pueden abrir sus micrófonos y hacer comentarios, inquietudes sobre lo que hemos hablado hasta el momento. Si alguna vez han tenido que estar en la toma de decisiones de este carácter, o si han tenido que asesorar alguna vez a algún cercano, ¿qué experiencias han tenido en torno a esto? Cuadrado por construcción ya terminada. Aquí, Talisa. Sí, pregunta. Hola. Hola, bienvenida. Soy arquitecta y quería preguntarles cuánto costaría una casa, cuánto costaría el metro cuadrado, el precio sustentable. Es que eso no es muy fácil hay un eco. Uno para saberlo no está inserto en el estado que yo te dije, el metro cuadrado de albañilería, que depende de dónde esté la casa, qué tan lejos esté de algún centro, si hay caminos para llegar, cuál es el terreno para hacer las fundaciones, si es roca, no, porque si es arcilla expansiva hay que hacer un tipo de fundación. Que permita que la casa no se asiente. Son variables. Hasta ahora son proyectos uno a uno, se evalúa ahí. Tendría que ver algunas cosas porque no te podría decir valor metro cuadrado así en este webinar. No es porque no es súper barato, pero no es más económico que la albañilería. Y por supuesto muchísimo más barato que el armado. Sí, no es una solución para ahorrar plata. En el fondo, a lo que quiero decir es que a lo mejor ciertas partidas pueden llegar a ser un poco más caras, pero después, en el ejercicio, en el uso de la casa, vas a ver que todo eso te va a proporcionar un presupuesto menor en hacerla funcionar, y menor energía en tener que mantenerla, en pintarla, todo eso. Interesante. Sí. Gracias. Gracias a ti. Sí es importante tener el orden de magnitud de cuánto puede costar y en qué variables. Karen, por favor. Oye, tengo una pregunta. Sé que en las ciudades es un poco más complicado, hablamos de las metrópolis, poder desarrollar proyectos unifamiliares sustentables, pero sin duda estoy segura que hay elementos que podemos incluir en la arquitectura de ciudad para mejorar la sustentabilidad de lo que construimos. Como por ejemplo lo que dijiste, estoy inventando, yo no soy arquitecto, lo que dijiste de la ventilación para poder paliar los efectos de la humedad ambiente, que no solo es dañina para tu caso los materiales, sino que además es sumamente tóxica para nuestra salud. Entonces, de repente son elementos que no consideramos y como tú bien decías, queremos poner una casa mediterránea en el sur de Chile porque nos parece linda, pero no tiene ninguna eficiencia. Entonces, desde ahí, ¿qué elementos podemos incluir dentro de las casas que construimos en ciudades? Porque que nos limitan un poco, porque nos limitan un poco en el espacio, de repente pues los terrenos son más pequeños en la disposición de la casa, pero tú hablaste de las ventanas y de materiales.
¿Qué pequeñas mejoras podemos hacer en las metrópolis con nuestras casas? La casa ya está hecha, porque supongamos que te compras un terreno, porque hoy en día está tan alto el valor del terreno que en el fondo si echas abajo la casa va a dar lo mismo, un poco. O sea, como que te estás comprando la tierra, no como antes que le ponías arriba algo y ya subió de precio, ahora ya da lo mismo. Si tienes un castillo o una mediagua, importa un pepino porque lo que vale es el pedazo de tierra. Pero supongamos que vas a usar la casa como está. No la vas a echar abajo y no vas a construir una nueva. Si la vas a ampliar, por ejemplo, ahí puedes incorporar todo esto que yo estaba comentando. ¿Qué tipo de materiales? ¿Cómo la vas a orientar? ¿Dónde vas a poner las ventanas importantes? Las que tomen el sol, las que sean más pequeñas y vayan al sur. Ese tipo de cosas, si es que vas a ampliar. Si es que no lo vas a hacer, supongamos, bueno, igual van a tener que haber ciertas cosas como podrías, son todas cosas que no son baratas, ¿eh? No, nada de esto es económico. Podrías abrir ciertos vanos. Mira, una cosa súper buena, cambiar todas las ventanas que son de aluminio o fierro o que no son de termopanel por termopanel PVC. Eso es lo mejor en cuanto a térmico. No hay hasta ahora algo más térmico que eso. La trazabilidad del PVC la vamos a obviar porque no tenemos idea, pero el vidrio sí es un material sustentable y va a producir mucho ahorro térmico al interior, por lo tanto van a bajar tus cuentas y vas a tener un confort y un beneficio, va a tener menos humedad, todo eso. Ahora, súper importante, una casa que no es térmicamente un todo, quiero decir que tiene filtración de las ventanas, que se sale el viento, el pedacito de vientecito, hay que estarla abriendo todo el tiempo. Si es que no la vas a calefaccionar con alguna cosa que no sea limpia, por ejemplo, cualquier cosa que tenga combustión, hay que abrir. Y es súper malo calefaccionar una casa de este estilo que estamos hablando ahora, con una estufa a gas o una estufa parafina, o que tenga cualquier emisión intradomiciliaria. Eso es asqueroso. Solo pueden calefaccionar con electricidad, porque si no, te quedas con toda la mugre adentro porque no tiene por dónde salir. Entonces, si no tienes una casa, eso, básicamente. Y lo otro bueno es verificar cómo está tu techo. ¿Qué tan aislado está el techo de la casa esa que supongamos que está en Santiago? Eso también, porque el techo es un lugar donde escapa mucho calor. Y también recibe de la insolación mucho calor y caldea el interior. Entonces, aislar bien el techo es clave para tener un confort al interior de la casa. O sea, ya con las fundaciones tenemos fórmula para poder hacer un poquito más sustentable estos monstruos que podemos encontrar ya construidos y que no tenemos mucho que hacer con ellos, digamos. Eso diría yo, y lo otro ya sería como ir a caso particular, a ver con qué puedes forrar las paredes, o si tienes algo que hacer al borde. A veces le pones como zócalos con piedra, porque eso toma calor, como más, actúa como masa térmica, y el muro permea. Entonces, eso también podría ser como caso a caso. Gracias. Gracias, Karen. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto. Desde Barranquilla, Colombia. Hola, bienvenido. Bastante al norte. ¿Estás Bueno, de día? ¿cómo? ¿Estás de día? Es de día todavía. Sí, está atardeciendo apenas. Qué bueno. Bueno, les comento. Yo soy arquitecto. Ya tengo ciertos años de experiencia. En el año 87 había un acuerdo del grupo de los países andinos que se llamó el Acuerdo de Cartagena. En el Acuerdo de Cartagena, pues, se hicieron muchas investigaciones alrededor de economía, no sé qué. Hubo una investigación que fue
el diseño y construcción con madera. Y se hizo todo un estudio que terminó en el año 89, por allá sí, en el 89, y se promulgó y salió un libro de diseño y construcción de madera del Grupo Andino. Participó gente de Chile, conocí gente de Chile, Ecuador, bueno, todo el Grupo Andino estuvimos, bueno, varios arquitectos y había ingenieros civiles, laboratorios de universidades, haciendo toda una recopilación de las maderas, calidades de madera, porque nosotros no tenemos como, por ejemplo, como en el Canadá o en Estados Unidos, en esa época no teníamos un desarrollo de siembra de madera o cultivo de madera típica. Entonces teníamos una gran variedad. Entonces lo que se hizo fue normalizar estructuralmente varias tipos de madera. Y salió un libro que se llamaba Diseño y Construcción de Madera. Todo esto, es más, si ustedes buscan, en Chile lo debe haber, en todos los países andinos lo debe haber, y duraron como 2 años haciendo cursos, las universidades y todo esto. Eso fue en el 89, 90 por allá. Luego, cuando, bueno, empezamos a ejercer ya, a montar proyectos, acá en Colombia se hicieron en varias ciudades, sobre todo el eje cafetero o la parte sur de Colombia, se hicieron centros comunales, se hicieron iglesias, viviendas y tal. Un grupo de arquitectos y amigos empezamos a montar una urbanización en una ciudad, todo en madera. Montamos el proyecto, no sé qué. Todo esto fueron financiados por el Estado, ¿no? Todos los estudios fueron financiados por el Estado. Pero cuando llegamos a la construcción nos vimos que construir en madera en ciudades no es posible. Porque hay leyes porque dicen que son en materiales no nobles, porque se puede incendiar y pueden, o sea, son propensos a incendiarse, ¿no? Entonces te prohíben eso. Y hasta ahí llegó todo el esfuerzo que se hizo, fue aislado para zonas. En esto de la parte del fuego, resulta que sí, que de pronto el deterioro de la madera con el fuego es mayor, pero llega un momento en que cuando uno diseña estructuras en madera, deja unos fuera de la parte estructural que tiene que tener sus secciones, hay una margen de aumento de los espesores para que cuando la madera se prenda el fuego y se carbonice, el centro de la madera queda bueno. O sea, la madera al quemarse, ella queda una costra y el centro no se quema. Entonces, estructuralmente ese centro aún funciona y no se cae la edificación. Es estable. Entonces, sí, no es estable, correcto. Entonces, esto fíjense que estamos hablando desde el 87, 88, 89 que varios, pues nos hemos quedado, bueno, ya llevo muchos años en esto, el camino de la vida, o sea, como digo, uno va cogiendo una serie de cosas. Yo ahorita mismo no me dedico a construcción, digamos, en madera ni nada de eso. Yo me dedico a asesorar proyectos, yo soy gerente de proyectos, digamos, esa es mi especialidad. Pero sí, siempre he estado en ese tipo de proyectos. Acá en Barranquilla hay una empresa una empresa, digamos una microempresa, una empresa buena, interesante, que ellos están utilizando todos los desechos de escombros para hacer amoblamiento urbano. Ah, sí, yo lo he visto. Se llama IGNEO, IGNO. Y ellos son unos jóvenes, son 2 niñas y el esposo de ellas, son arquitectos y unos diseñadores industriales, y están diseñando amoblamiento urbano, todo, lámparas, todo recogiendo los escombros de la ciudad. Eso es lo que quería notar. Con respecto a lo que tú mencionabas, Álvaro, de la madera, es lo mismo, es un cambio paradigmático. O sea, estaba hablando del 80 y tanto, donde todavía esta mentalidad industrializada del fierro y démosle, ya muy lindo, el acero y todo, fantástico, pero no funciona todo el rato, porque ya nos damos cuenta del modo en que hemos estado viviendo. Y es verdad lo que tú dices, la madera
es un material que es noble y ha sido denostado. Y todo el mundo le tiene muchísimo miedo porque se quema, pero si el acero también. Y cuando Totalmente. se colapsa en un segundo, se te acabó el edificio. Y hay productos químicos para que no arda la madera, para retrasar el momento en que arda efectivamente. Sí, son que pinturas colapse. Resistencia última. Ujú. son pinturas intumescentes. La pintura y cuando pega, crea una capa. Hay procedimientos químicos también para que no le entre la termita, para que no se vaya Oh, a otro bicho. O sea, es un material que sí puede ser usado. De hecho, acá en Chile, que no sé si lo dije al principio, hay un ejemplo que por supuesto es un laboratorio, el que lo está haciendo, un laboratorio académico de la Universidad Católica, me da la impresión, creo, de un edificio que lleva ya, tienen 7 pisos, si no me equivoco, de 100% madera, no tienen ni siquiera un clavo. 100% madera. bueno, Entonces, es una cosa de que cambiemos el punto de vista para poder implementar cosas que nos ayuden y que le ayude a la sustentabilidad del medio. Totalmente acá en Colombia tenía un compañero Vélez que tiene varias construcciones en Guadua, tipo de bambú, no sé si allá, bueno, como una caña. Tiene la misma resistencia del acero, entonces se Sí, puede usar totalmente. como... Bueno, y tiene muchas construcciones en eso. Tiene, tiene un centro comercial pequeño y hay una torre en Manizales, que es la torre donde funciona como, digamos, un teleférico o algo así, y es totalmente madera. Qué Una lindo. estructura muy en Manizales. Creo que uno entrando debe encontrar en internet, ahora aparece de todo, todo eso. Bueno, tiene un nombre, el apellido tuyo me llamó la atención, es Iriarte, pero con H y el mío sin H, y tiene no tiene E al final. El lenguaje va variando, la geografía. Sí, son muy Sí, a mí parecidos. me llamó la atención. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por Gracias esta por tu charla. intervención. Sí, efectivamente la madera es muy, muy noble para trabajar y tanto así que igual hay gente que duda en el tema de las conexiones. La madera, cómo asegurar que las juntas sean también estables y garanticen también toda la parte resistente de la estructura. Entonces, el tema de las conexiones apernadas se usa mucho. Ahí tiene innovación en la malla curricular, como los diseñadores, o sea, cada perno, cada tornillo, cada roscalata, cada screw, todos han pasado por un laboratorio de unos tipos que han estado midiendo el hilo al milímetro. Entonces, también esas uniones es innovación. Toda la razón. ¿Alguien más que quiera comentar una experiencia o incluso quiera hacer una invitación? Yo de verdad hago extensivo que este espacio no es solamente para vernos acá, sino para incluso hacer más encuentros entre ustedes mismos si les apasiona el tema. Oye, hoy en día todo lo que es la conectividad no nos limita a armar iniciativas desde donde quiera que estemos. Así que al final yo igual les voy a compartir una especie de encuesta para incluso proponer algunos temas adicionales que quieran tratar en otro encuentro y a la vez para que ustedes propongan qué otras temáticas les interesaría tratar en otro webinar. Y a lo mismo también hago visible sus direcciones de correo en caso de que entre ustedes mismos quieran establecer contacto posteriormente al día de hoy. Entonces, si todavía queda, no sé, algún espacio, ya la programación que teníamos pautada ya está culminando. Si alguna persona tiene alguna intervención adicional, este es el momento.
Hola, soy Laura Encina, sí. Claro. No soy arquitecto, no tengo nada que ver con lo de arquitectura, pero me llamó la atención lo que hablaba Carolina un poco de las políticas, porque estamos hablando de hacer una casa, cómo aporta la sustentabilidad macro. Entonces, estaba un poquito averiguando esto de los proyectos inmobiliarios, me llamó la atención lo que decía Caro de la cantidad de agua que se ocupa en el hormigón en un edificio, por ejemplo, y estaba viendo que nuestra normativa en lo que es el reglamento de evaluación de impacto ambiental considera todos los proyectos urbanos de 160, más de 160 viviendas, de solo hacer declaraciones de impacto ambiental. Entonces ahí es donde uno empieza a darse cuenta y mirar que el 2020 ya llevábamos 54 edificios que están en calificación y 100 edificios el 2018 y el 2019, entonces la cantidad de recursos que se están utilizando, y si cambiáramos efectivamente la forma de, metiéramos efectivamente la variable sustentabilidad, que es lo que un poquito nosotros tenemos una política ambiental sustentable, pero que no se ve reflejada, por ejemplo, en este tipo de proyectos, porque efectivamente la cantidad de recursos, entonces solo se evalúa desde el impacto de los escombros, el impacto vial, ¿cierto? Pero el impacto sobre los materiales y cómo podría hacerse este cambio para generar en el macro un aporte sustancial a lo que es los proyectos inmobiliarios. Eso me hizo ruido de cuando Caro hablaba de la cantidad de recursos que se utilizan en los proyectos inmobiliarios. Nosotros que tenemos una minería muy activa y muy millonaria, la denostamos bastante en términos, digo, como que uno se da cuenta que secó un río y que deja unos relaves ahí, bueno, ya, chao, total, pero no sabemos realmente hasta ahora. Nadie dice, sí, pero es que la industria de la construcción, oye, esa sí que es contaminante, se consume el 50% de los recursos del planeta al año. Claro, claro. No, ay, ella va ahí mudita. Entonces, claro, una casa puede que no haga mucho, pero si las villas, por ejemplo, las hiciéramos así, y después realmente, como decía Álvaro, pusiéramos maderas, o sea, ¿cuánto de esa agua dejaríamos de usar porque el fierro es un recurso fácil, es súper fácil. Ahora también es verdad que las coníferas en el norte son muchísimo más densas que las coníferas en el sur, pero eso no impide que se hagan maderas laminadas, que se refuercen las maderas, que se hagan vigas con mejores, o sea, se laminan para luces más largas, en fin, hay tecnología como para que podamos minimizar ese impacto y luego hacerlo verdaderamente sustentable. No va a ser como ya listo, ahora es sustentable, sino que primero lo minimizamos, pero es necesario que nos hagamos cargo de las informaciones que vamos obteniendo y de cambiar el concepto, de hacer un nuevo estado de conciencia. Yo creo que ahí está la clave. Cambiar el estado de conciencia, ir a uno superior. Justamente. Qué bueno lo Gracias, que dijiste, que realmente no es algo que esté sobre el tapete. No, claro, porque si un proyecto inmobiliario está entrando como declaración en que el representante legal está firmando diciendo que está cumpliendo la normativa, o sea, lo que estamos haciendo es que ese proyecto cumplió una normativa. O sea, es problema de la normativa, no es problema del inmobiliario. El inmobiliario se está rigiendo a lo que existe. Entonces, efectivamente, ahí estamos mal ahí. Entonces, si tenemos que empezar a fijarnos bien en estos temas, haciendo una pequeña modificación y agregando que proyectos que ocupen más de tanto hormigón van a entrar, obviamente que da un golpe de timón y el mismo empresario se empieza a evaluar entre estar haciendo un estudio de impacto ambiental que me va a subir los costos por todas las medidas de compensación, mejor cambio tecnología y me voy a paneles y me va a salir una declaración que me va a salir más rápido y más barato. Entonces son pequeñas frases, agregarle una letrita más
al reglamento y poner eso. Ahí, Gracias, Caro. tema para los abogados. Así es. Justamente. Gracias, Laura. No sé, ¿alguien más quiere comentar? ¿Alguna última intervención? Que ya estamos sobre la hora para entonces pensar en ir culminando el espacio. Pero te queremos ver con los lentes. Ah, Para todos los lentes. ya el espacio de cierre. Vamos haciendo ya la jornada. No, y es entretenido. Hola. Hola, hola, Lisa. soy Sally. ¿Cómo no? Coméntanos. Una pregunta. ¿Me podrían dar el link para volver a ver el video en otro momento? Sí, el webinar les vamos a dar acceso con un enlace para que lo puedan ver en cuenta de YouTube. Por supuesto que Ya, y bueno, también quería preguntar una cosa más. Quería Adelante. preguntar sobre los paneles solares. Si puede haber un tema de los paneles solares. Profundizar. Sí, claro, en otro encuentro, justamente en la encuesta que les vamos a enviar, ustedes van a poder incluso proponer temas de lo que ustedes consideren de su interés para poder abordarlo en otra sesión. Con mucho gusto. Gracias. ¿Eres arquitecta? Ingeniera. ¿Eres arquitecta? Civil. Sí, La arquitecta. la arquitecta está. Ah, arquitecta, hola. Yo trabajo en construcción, no soy arquitecta, pero mis hijos tengo un civil y Tali que es arquitecta. Y me encanta la construcción. En la otra vida seré arquitecta. Muchas gracias por todo. Tu producto de las viviendas esta vivienda que estás hablando es muy interesante para el Perú, para la sierra, la selva peruana. Sería un boom ponerlo, ¿no? Ahí lo hay muy poco. Y no es como en Europa que lo forman bien, ¿no? Con todos los adelantos. No, es muy rústico, con una madera muy rústica. Entonces yo como inversionista, constructora, porque trabajo en eso, me pareció muy lindo y muy interesante, bastante interesante para mi país sobre todo, ¿no? Gracias, te lo agradezco. Ingeniera y a la arquitecta, la linda arquitecta. Claro que Gracias. sí. Quiero hacerte un pequeño comentario acerca de la madera. Tienes que silenciar porque si no te la lista, por favor. La madera, como está viva, tiene que tener un buen tratamiento para que resulte. Tiene que estar bien seca en cámara, para que no se deforme, para que los bichitos no le hagan nada y después tener un tratamiento químico y todo. En fin, eso lo ve el técnico de la madera, pero tiene que ser así, no es llegar, cortar y poner, y te lo comento porque tiene que ver también con el desarrollo de la industria en tanto la madera, porque yo estuve en un proyecto hace como 2 meses atrás, que tenía que ver, era Paraguay, y tenía que ver con casas de sectores vulnerables. Entonces ellos construyen albañilería, sector vulnerable, albañilería y fundaciones, corrida, concreto, o sea, caro. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no buscan materiales que disminuyan el costo de la construcción, como por ejemplo la madera? Pero en Paraguay no se puede porque la madera no tiene ningún tratamiento. Entonces no pueden poner ni un pilar de madera porque va a venir el bicho número 10 a comerse la parte de abajo, el bicho número 8 a comerse la parte de arriba. O sea, hay un tema que, claro, la madera es noble, es súper buen producto, funciona excelente, pero hay un tratamiento y hay una industria que tiene que certificar que la madera va a cumplir las solicitaciones que se están pidiendo. Eso solo como para comentártelo, porque a lo mejor en Perú sí hay buenas maderas, pero no hay una industria que avale el uso de la madera. Hoy en día el Perú está muy desarrollado, pero en los pueblos menos, en las ciudades, que se puede conseguir y el costo de trasladarte también es muy, muy grande, ¿no?
Entonces hay que ir viendo. Pero es un negocio, ok, ese es un negocio excelente. Dios, me encanta tu tema, me encanta y lo vi en Europa, lo vi en Portugal. Bueno, Tal y yo hemos hecho mucho por carretera, ¿no? Soy una bohemia, una aventurera. Okay. Gracias. Bueno. Muchas gracias, ha sido la primera experiencia en Tal y en una cámara. Recién recibidita. Claro que sí. Bueno, genial que podamos comentar estos temas. Incluso te hago la invitación a ti también si quieres desarrollar alguno en específico, porque también esto es un espacio para ver experiencias desde cada parte del mundo. Entonces yo creo que esto nos nutre mucho como profesionales y curiosos al final. Porque... Están cordialmente invitadas al Perú. Genial. Estamos vecinas. Cuando sacamos cerca. Cuando pase todo esto, podamos programar seguramente un viaje. Lo bonito, sí, como no, yo conozco tu país también. He estado algunas veces. Una maravilla. Gracias por el tema, ha sido muy interesante. Gracias a bueno, ustedes. La sostenibilidad y bueno, hasta otra oportunidad. Bueno, me gustó mucho todos los temas. Ha sido mi primera experiencia en cámara, en una reunión. Se estaba corriendo, no la dejé. Gracias. Ya, gracias. Genial, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que podemos dar entonces el cierre, recordándoles a todos, bueno, lo inmensamente agradecidas que estamos, porque de verdad nos sentimos súper contentas por la receptividad en el tema y efectivamente los protagonistas que son ustedes por haber participado. Les invito además, si quieren nos dejan algunos comentarios en el LinkedIn. Igualmente les vamos a compartir los enlaces de cómo nos pueden ubicar posteriormente y así ya quedar conectados, porque esa es ya la nueva onda, lo que está de moda. Sí, gracias, es verdad, eso sí, gracias. Quiero... Muy amable y bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias. Para despedirme yo, quiero comentarles que en mi canal de YouTube estoy subiendo una serie que se llama La Casa Sustentable. Muy lindo. Y se llama La Casa Solar. Uy, la casa solar, lo que querías. Entonces, después en el canal de YouTube vamos a entregar los links y nos visitan. Ok, gracias. Sí, te visitamos. Gracias. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias. Chao, Caro, chao, Daisy. Chao. Chao a todos. Mira este encuentro. Chao, la mona.